Muy buenas noches, mis queridos amigos, hermanos. Reciban de parte de nuestra iglesia un saludo de alegría, un saludo de bendición, queriendo que el amor de Jesús, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, en sus hogares, en sus corazones, con sus familias. Escrito con Sangre es un programa de 3 días de oración por medio del cual queremos llegar hasta donde ustedes para compartir un tiempo especial de comunión con Dios, que comprendamos allí en familia orando que Jesús lo dio todo por amor a nosotros, derramó hasta la última gota de sangre, y por eso vamos a trazar una temática de 3 días para que podamos compartir con amor, entendiendo la obra de Jesús. Es por eso que esta noche vamos a compartir un tema que tiene que ver con esa oración en el tiempo de angustia, siguiendo un modelo de una enseñanza que nos dio Jesús en la Biblia, una enseñanza que vivió Él, una experiencia personal de la cual podemos aprender, de manera que si podemos trazar un objetivo para esta enseñanza es fortalecer nuestra entrega en la oración. No lo olvides, fortalecer nuestra entrega en la oración. Y para eso vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas, pero antes de abrirla te pido que me acompañes con una corta oración. Pongámonos en las manos de Dios. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta noche que nos reúne. Te pedimos que al abrir tu palabra, tu presencia esté con nosotros, tu Espíritu Santo nos dirija la exposición, dirija cada familia, dirija cada hogar, dirija cada hijo e hija que en este momento dispone su corazón para recibir tus palabras y ponerlas por obra. Te lo pedimos humildemente, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Ok, vamos a ir por favor al libro de Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46. Jesús ora en Getsemaní, esa es la experiencia que estamos tomando, que también la relata Mateo en el capítulo 26, versículos 36 al 46. Nosotros vamos a tomar como referencia el libro de Lucas. Dice de la siguiente manera, Lucas capítulo 22, versículo 39 hasta el 46. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Versículo 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Es el relato que nos presenta el libro de Lucas. De manera que si nosotros queremos aprender a fortalecer nuestra entrega en la oración, podemos aprender de esta experiencia varias cosas. Lo primero que tenemos que aprender es que para fortalecer nuestra entrega en la oración debemos desarrollar el hábito de orar. Versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. El monte de los olivos era un lugar muy especial, porque el monte de los olivos, que significa prensa de aceite, era un lugar al cual nuestro Señor Jesús acostumbraba a ir a orar, a reflexionar, a descansar en la oración, a buscar a Jesús, a buscar a Dios, a buscar al Padre Celestial. Y los discípulos salían con él. Desarrollar el hábito de orar, como solía hacerlo Jesús, significa que en el corazón del Hijo de Dios está ir a buscar un espacio para encontrarse con su Señor. Eso es desarrollar el hábito de orar. Y la idea de desarrollar ese hábito de orar es por una razón muy importante. Dice en el versículo 40 que cuando Jesús le dijo a sus discípulos, cuando llegaron allí: oren por favor para que no entren ustedes en tentación. Esa palabra tentación es la palabra que proviene del griego peirasmos, que significa poner a prueba. Jesús no es que nos esté poniendo a prueba para ver si oramos o no y nos coloca una cascarita a ver si oramos o no, a ver quién se cae. No es ese tipo de prueba. Es esa prueba para fortalecer la fe en el momento de la dificultad, en el tiempo de angustia. ¿Saben? Cuando nuestro Señor Jesús llega a Getsemaní, Él está muy triste, Él está muy preocupado, Él está callado,
Él está pensativo y sus discípulos apenas lo alcanzan a percibir. Qué bueno fuera que hubieran podido aprender lo mejor de esa experiencia de estar con su Señor en el lugar donde Él oraba. Primera razón, porque hay un enemigo que no duerme. En Lucas capítulo 4, versículo 2, dice que cuando Jesús fue llevado al desierto a orar, allí el enemigo lo tentó, porque el enemigo busca que el Hijo de Dios no desarrolle el hábito de orar, porque el enemigo busca que el Hijo de Dios desista de la oración y se prepara para acusar al Hijo de Dios, para impedir que el Hijo de Dios ore. Mira cómo dice esta cita del Espíritu de Profecía. Te leo del Deseado de todas las gentes, página 638. En el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana. Cristo había vencido entonces. Ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha para la cual se había estado preparando durante los 3 años del ministerio de Cristo. Esa era la terrible lucha que el Hijo de Dios afrontaba en el monte de Getsemaní. Si necesitamos fortalecer la entrega a la oración, es necesario desarrollar el hábito de orar, porque ahora sabemos que hay un enemigo que lucha y se prepara. Pero no solo lo hace con Jesús, lo hace también con nosotros. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Ustedes conocen ese pasaje casi que de memoria. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El enemigo se prepara para esa lucha en un tiempo que va a ser de mucha angustia, que es el tiempo que ya estamos empezando a vivir. De manera que debemos empezar a desarrollar ese hábito de oración en este tiempo que empezamos a vivir. Esa es la primera razón. La otra razón por la cual es necesario desarrollar el hábito de la oración es porque necesitamos seguir un modelo que es el modelo de Cristo Jesús. Regresemos un momentico al libro de Lucas, capítulo 22, versículo 41. Dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Como un tiro de piedra. Como un tiro de piedra significa a una distancia tal que ellos podían verlo y escucharlo. Si los discípulos hubieran entendido lo que significaba estar con su Señor ahí, seguramente la historia para ellos en esa experiencia hubiera sido muchísimo mejor. No solamente hubieran estado ahí, hubieran orado con Él. A un tiro de piedra significa esa distancia en la cual yo puedo seguir el ejemplo de Jesús porque lo estoy viendo, lo estoy escuchando, cómo ora, cómo busca la presencia del Padre, cómo empieza a orar. Tú vas a la Biblia y tú encuentras que Jesús oraba. En Marcos 1:35, Marcos 1:35, dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y tú sigues leyendo y los discípulos llegaban a donde estaba su Señor. La segunda razón por la cual es necesario desarrollar el hábito de orar es porque necesitamos seguir la experiencia de Cristo Jesús. Buscaba lugares para orar y Getsemaní era uno de esos lugares a los cuales ahora los había llevado. Pero hay una segunda razón. La primera es desarrollar el hábito de orar. Ahora hay una segunda razón o una segunda, llamémoslo, premisa para poder fortalecer nuestra entrega en la oración. Necesitamos saber lo que significa orar en el tiempo de angustia. No es lo mismo, escucha esto, la oración cotidiana, la oración común, cuando tú vas de paso por la calle, cuando vas en un bus, que estás orando, pidiéndole a Dios, cualquier situación particular que estés viviendo, cualquiera. No es lo mismo esa oración coloquial a la oración que se hace en el tiempo de angustia, porque en el tiempo de angustia está pasando algo. La angustia es esa preocupación, la angustia es esa intranquilidad.
La angustia es ese desasosiego. Angustia. Lucas capítulo 22 dice, Lucas 21, 42, y puesto de rodillas oró. Nuestro Señor Jesús está haciendo algo muy especial. La angustia que Él tiene no es por cualquier cosa. La angustia que Él tiene es básicamente por tres cosas. La preocupación que Él tiene es porque por medio está la salvación. No olvides nunca eso. Por eso te decía, es muy diferente la oración coloquial que la oración en un tiempo de angustia, porque en un tiempo de angustia lo que está de por medio es la salvación. Jesús estaba preocupado, Jesús estaba conmovido, Jesús estaba reflexivo por las circunstancias que estaba viviendo. Número uno, por la indiferencia de la multitud de la gente. Número dos, por la arrogancia de los gobernantes. Número tres, por el desconocimiento de los hijos de Dios. No sabían los discípulos lo que estaba viviendo en ese momento. Pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios afronta situaciones de angustia, la oración es muy importante. Entender lo que significa orar en el tiempo de angustia es comprender que por medio está la salvación, que por medio hay una preocupación muy grande, hay una tarea por cumplir, hay una responsabilidad. La responsabilidad de Cristo Jesús era saber que tenía que cargar sobre sí los pecados de la humanidad, llevar la salvación de la gente. Esa fue la lucha en Getsemaní. Porque nuestro Señor Jesús tenía dos opciones. La primera, quedarse, morir y sufrir en la tierra con los hombres, o regresar al Padre, no sufrir y recuperar su naturaleza divina. En el tiempo de la angustia, nuestro Señor Jesús escogió quedarse con sus discípulos, quedarse con la humanidad, morir y sufrir, dar su última gota de sangre. Por eso se llama escrito con sangre, para que nosotros aprendiéramos de esa experiencia a orar, a buscar a Jesús en el tiempo de angustia. Razón número uno, en el tiempo de angustia lo que está en juego es la salvación. Razón número dos, cuando hay preocupación hay que buscar a Dios, hay que escoger la mejor parte. La mejor parte es saber que también nosotros tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de Jesús es llevar sobre sus hombros la salvación de la humanidad. La tarea nuestra, la responsabilidad nuestra es llevar la gente a Cristo Jesús en el tiempo de la angustia. Estamos en un tiempo previo al tiempo de angustia. En el tiempo de angustia los hijos de Dios han sido sellados. En el tiempo previo al tiempo de angustia hay una responsabilidad y por eso es necesario orar. Pero orar por esas almas que necesitan de Dios. Orar por esos hijos e hijas que necesitamos alcanzar a través de los grupos pequeños, a través de la predicación del Evangelio, a través de la obra misionera, a través de la entrega de literatura, a través de la consejería espiritual, a través de las conferencias evangelísticas, a través de los medios que Dios le ha dado a su iglesia para alcanzar a otros para Cristo. Porque en todo ello se está viviendo una experiencia de oración. Y qué bueno sería incluir en cada oración esa petición por esos hijos e hijas que necesitamos alcanzar en el tiempo previo al tiempo de angustia. Necesitamos entender lo que significa orar en el tiempo de angustia. No olvides eso. Primera razón, necesitamos desarrollar el hábito de orar. Segunda razón, necesitamos entender lo que orar significa o lo que significa orar en el tiempo de angustia, que es muy diferente a la oración coloquial. Ya dijimos eso. Pero hay una tercera razón. Lucas capítulo 22 versículo 42. Y la tercera razón es, necesitamos comprender cuál es la voluntad de Dios. Dice Lucas 22, 42, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mateo 26, 46 dice que 3 veces hizo la misma oración. Padre, no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino tu voluntad. Y ahí estaba su angustia.
Porque una cosa es orar queriendo que se haga la voluntad de Dios y otra cosa es orar sabiendo que lo que pido es para que se cumpla lo que yo quiero. Cuando Jesús nos enseñó a orar, la oración, el Padre Nuestro, sus palabras fueron muy claras. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. En el tiempo común debemos pedirle a Dios que se haga su voluntad. En el tiempo de angustia, con mayor razón, porque en el tiempo de angustia ya no sabes lo que está en juego es la salvación de la humanidad. Lo que estaba en juego en Getsemaní era la salvación de la raza humana, nada más ni nada menos. Y por eso la angustia de Cristo Jesús. Y por eso nuestra necesidad de comprender que necesitamos hacer la voluntad de Dios. Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ok? Esa es la segunda razón. Pero hay una tercera razón. Porque cuando la angustia supera la capacidad personal, la angustia se vuelve una agonía. Te lo voy a repetir nuevamente. Cuando la angustia supera la capacidad personal que tenemos para buscar a Dios en oración, se vuelve una agonía. Tercera razón, para poder fortalecer la entrega nuestra en la oración, debemos aprender a orar entendiendo el tiempo de la agonía. ¿Sabes qué es una agonía? La agonía es esa transición que hay entre la vida y la muerte. Y en esa transición entre la vida y la muerte, en el ser humano que está viviendo esa experiencia, le funcionan prácticamente tres sistemas. El sistema nervioso, el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. Por eso nuestro Señor Jesús suda gotas de sangre. Mira lo que dice Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Grandes gotas de sangre. La agonía de nuestro Señor Jesús era esa experiencia. Ahí empieza su sufrimiento. Ahí empieza él a sentir muy de cerca la muerte. Agonía. Agón es la palabra que se utiliza allí, que significa sufrimiento, desgaste, entrega. Y esa es la experiencia que vive nuestro Señor Jesús. Agonía, porque como hombre tiene que soportar el sufrimiento y el dolor de una terrible prueba, pero como hijo de Dios tiene que soportar la ira de su Padre Celestial por el pecado. Debemos entender que cuando estamos en agonía, las cosas cambian en la oración. Porque cuando estamos en agonía, la intensidad de orar se hace cada vez más y más y más poderosa. Cuando en Mateo 26:44 dice que 3 veces nuestro Señor Jesús fue a orar, la misma expresión, Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, es porque allí hay un tiempo de vigilia muy especial. Las 3 veces fue a ver a sus discípulos y ustedes saben cómo los encontró. En el tiempo de la agonía, la oración se vuelve cada vez más fuerte, se vuelve cada vez más, lo llamo yo poderosa, pero realmente lo que quiero decirte es que hay mayor entrega. Porque cuando nuestro Señor Jesús estaba orando en Getsemaní, estaba necesitando un intercesor. Alguien que intercediera por él, porque tenía que quedar separado del Padre Celestial. A veces no pensamos en eso. Que Jesús llevó a cuestas la salvación de la raza humana. El hilo de nuestra redención. Se llama esa experiencia en agonía. Escrito con sangre que salían de sus venas, de sus manos, en agonía, agón, que significa dejarlo todo por amor, agón. Y nosotros que tenemos un intercesor, 1 Juan 2:1 dice que nosotros tenemos un intercesor que se llama Cristo Jesús. Abogado tenemos, dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, para que no pequéis.
y nosotros aún así no entendemos eso y no sabemos lo que significa clamar a Dios cuando estamos en agonía. Romanos 8:26, mira la experiencia de Dios. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos indecibles. Es un gemido intensificado, es un gemido agravado. El Espíritu Santo gime por esa humanidad que se pierde. El Espíritu humano gime con esa agonía de un pueblo y de un mundo que no puede entender lo que significa escrito con sangre, porque anhela nuestra salvación. Gime por cada hijo, por cada hija, por cada joven, por cada niño, por cada adulto, por cada pecador. Gime. Y por eso es necesario entender que cuando pensamos en estas citas bíblicas, como esta que acabamos de leer, estamos pensando que es necesario entender lo que significa orar cuando estamos en un tiempo de agonía. Angustia, agonía también. Angustia porque está de por medio de la salvación, agonía porque lo estoy dando todo, estoy dando mi vida por una causa, y la causa de Dios fue tu salvación, mi salvación, la salvación de la humanidad. Punto número 3. Punto número 4. Es necesario fortalecer la entrega en oración, porque es en la agonía como Dios nos fortalece. Miren lo que dice, volvamos a Lucas 22:43. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Sabes? Nosotros a veces no entendemos lo que significa buscar a Dios incansablemente. Porque cuando nosotros buscamos a Dios incansablemente, Dios no nos deja solos. Cuando buscamos a Dios en el tiempo de nuestra angustia y oramos por la salvación de otros, no solamente por lo que yo le pido cada día, ya te lo decía, que Dios nos guíe, que Dios nos acompañe, que Dios guarde a nuestros hijos, todo eso hay que pedirlo cada día, incansablemente. Pero es que la oración en el tiempo de angustia tiene una particularidad, y es que yo estoy orando por la salvación de un mundo que se pierde, de un hogar que se pierde, de una familia que se pierde. Y cuando yo estoy orando, al tiempo que estoy orando, estamos haciendo planes, porque a la mente viene lo que yo debo hacer. A la mente viene lo que toca hacer más adelante. Terminé de orar, ¿y qué sigue? ¿Volver mañana a la misma hora y al mismo lugar para orar? ¿O hacer lo que hacía nuestro Señor? Volver a una hora, a un lugar para orar, a buscar la presencia del Padre, pero terminaba la oración y vamos manos a la obra. Esto es lo que hay que hacer. Eso es lo que pasa en la oración en el tiempo de angustia. En el tiempo de angustia Dios nos guía y nos dice cada paso que hay que dar para alcanzar a esas personas, porque de por medio está la salvación, porque la misión de Cristo y la responsabilidad de Cristo fue llevar sobre sus hombros la pesada cruz, porque escribió con sangre la historia de nuestra redención, y nuestra tarea ahora que estamos en esta tierra es ir a alcanzar a otros para acercarlos al amor de Jesús. Eso es lo que está pasando en el tiempo de angustia, y por eso es necesario fortalecer nuestra entrega en la oración, clamarle a Dios, como el Espíritu Santo gime por nosotros, con gemidos que son indecibles, agravados, porque lucha y anhela nuestra salvación. Lo particular en la oración que se desarrolla en el tiempo de la agonía es porque hay una lucha hasta vencer. Agón, lucha, agón, entrega, agón. Hay que luchar en oración, como Jacob, que luchó contra el varón de Dios y venció en oración. Porque en este caso la tentación y el enemigo que quiere hacernos desistir es muy grande. Hay que luchar hasta vencer. Jesús venció porque luchó, porque en el momento de la dificultad Dios lo fortaleció y él entendió lo que significa ser ayudado por su Padre Celestial. Un ángel vino y lo fortaleció. Una de las citas que me llama la atención entender es otra. Dice el Espíritu de Profecía, página 638, en la suprema agonía,
de su alma, vino a sus discípulos con un anhelante deseo de oír algunas palabras de consuelo de aquellos a quienes había bendecido. El que siempre había tenido palabras de simpatía para ellos, sufría ahora la agonía sobrehumana y anhelaba saber que oraban por él y por sí mismos. En el tiempo de la agonía, la oración es por unos, pero también es por otros, por nuestros hermanos, para que Dios los ayude a sobrellevar el tiempo de la dificultad, por los que necesitamos alcanzar para que lleguen a los pies de Jesús en el tiempo de la agonía. ¿Sí ven por qué es necesario entender lo que significa orar cuando se está en agonía? No es solamente cuando una persona se está muriendo, no. Nuestro Señor Jesús ahí empezó a sentir el dolor de la muerte porque sudó gotas de sangre. Acuérdense que estaba a todo vapor su sistema nervioso, circulatorio y respiratorio. Pero para nosotros significa que cuando estamos en el tiempo de la agonía es necesario acompañar en oración a otros. Es la iglesia que vigila, es la iglesia que ora, es la iglesia que prepara un ayuno, es la iglesia que no deja pasar esas fechas especiales porque sabe que de por medio está la historia de nuestra redención, escrita con sangre, y el plan continúa. Porque aún no se han dicho las palabras hecho está, y la dirá Jesús cuando termine su obra en el santo cielo de purificación del santuario. Ustedes entienden a qué me refiero. Para los que no lo saben, cuando Cristo termine una obra de juicio por la humanidad, quiere decir que esas letras escritas con sangre por nuestra salvación significan la gracia de Dios sobre tu vida y mi vida para que nosotros alcancemos en Él la salvación. No lo olvides. Y de ahí que Dios fortalece a sus hijos, que es el punto que estamos mirando. En el tiempo de la agonía Dios fortalece a sus hijos. Es necesario que en la entrega busquemos a Dios, que Él nos fortalece. Ya lo vimos, versículo 43, y se le apareció un ángel. Isaías 40, 25. Mira lo que dice. Isaías 40, 31, corrijo. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es la invitación que Dios nos hace en esta noche. Busquemos a Jesús. Él nos fortalece en la oración. Cada día y cada noche, en el tiempo de angustia, que muy pronto le avecina el mundo. Procura tener alas como de águila, Él te las va a dar. Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, como las águilas sus alas levantarán. Esa es una promesa de Dios y es para ti, amigo, amiga, hermano, hermana, familiar. Es para ti, es para un pueblo. Busca a Dios, que Él sabrá fortalecerte en el tiempo de angustia cuando oras y lo buscas con todo el fervor de tu corazón. Termino con esta cita. Quizá no sabemos entender todavía lo que fue la obra de Cristo y su oración en el monte Getsemaní. Porque entre tanto nuestro Señor suplicaba con gotas de sangre que circulaban por sus venas para ser fortalecido por su Padre Celestial, ni los que estaban a un lado, que eran Pedro, Jacobo y Juan, ni los que estaban de la entrada del monte, que eran el resto de sus discípulos, consiguieron aguardar en la hora de la suprema angustia, porque no buscaron refugio en Dios. De manera que el llamado es ese. Busca refugio en Dios. Refúgiate en la oración en Dios. Refúgiate. Vas a encontrar en Él gozo, tranquilidad, alegría, consuelo, pero lo más importante, vas a encontrar que tu entrega en la oración es como Dios te lo ha pedido. Que lo busques incansablemente. Ok, deseo que Dios te bendiga, deseo que Dios te guarde, deseo que Dios escriba en tu corazón como que escriba en el mío también y en el corazón de los tuyos el anhelo de buscarle en oración, que tu entrega en oración a partir de esta experiencia sea mejor todavía, que si no dejas de orar, ahora ores el doble, que si te falta, ahora procures más,
Concluyendo, 1. Es necesario fortalecer la entrega en la oración. Primero, porque debemos desarrollar el hábito de orar. Para poder fortalecer la entrega en la oración es necesario, 1, desarrollar el hábito de orar. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que no descansa y porque debemos seguir la experiencia de Cristo Jesús. 2. Para fortalecer la entrega en la oración debemos entender lo que significa orar en el tiempo de angustia. 3. Para fortalecer nuestra entrega en la oración debemos entender lo que significa orar cuando se está en agonía. 4. Para fortalecer la entrega en oración debemos entender lo que significa hacer la voluntad de Dios. Y número 5. Para fortalecer nuestra entrega en la oración debemos entender que en el tiempo de la dificultad Dios nos fortalece. El Señor esté contigo y te dé nuevas fuerzas. Que Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová ponga sobre ti su rostro y ponga en tu corazón y en tu vida paz, porque así lo dijo Dios. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Que Él te bendiga, que Él te guarde. Acompáñame, vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por poder comprender este tema que nos has regalado en esta noche, escrito con sangre, porque esa fue tu obra por amor a cada uno de nosotros. Queremos pedirte perdón si hasta hoy no hemos sido lo suficientemente dados a orar, porque no entendíamos lo que significa orar en el tiempo de angustia, cuando se está en agonía, lo que significa entender cuál es tu voluntad y desarrollar ese hábito que nos conduce a ti, al que nos da fuerzas cada día, cada mañana al despertar, cada noche al dormir. Y es por eso que ahora al orar te presentamos no solo nuestra vida, la vida de un pueblo, de una iglesia, de unos hijos e hijas, de unas familias que oran y te buscan porque quieren alcanzar tu salvación, porque quieren estar contigo en la patria celestial. Ayúdanos, ayuda al caído, ayuda al que llora, ayuda al que sufre, ayuda al que no tiene esperanza. Por favor, acompáñalo en su dificultad y permítenos cobrar nuevas fuerzas como de águila. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por esta noche de oración. Amén. Bien, mi querido amigo, mi querido hermano, familias, hogares, gracias por tener la oportunidad de compartir con nosotros este tema. Compártelo, busca un amigo, haz planes en este tiempo de dificultad, para que cuando esta dificultad que hoy tiene el mundo pase, a partir de ella nuestra vida sea una vida con Jesús y de entrega en oración. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias.